dimensional. Tendríamos que describir el movimiento del mismo punto material. Recuerden el concepto visto vez pasada, que se trata de describir a una generalidad de objetos, todos, reducidos a lo que es toda su cantidad de materia concentrada en un punto, o sea, en el mínimo de sus tamaños, como para decir, yo estoy estudiando la traslación de ese punto, recordando que ese punto material, que ahora pareciera como que es una minimización del estudio que se está haciendo, va a tomar carácter protagónico cuando veamos cuerpo rígido. Ese punto material, que es el que me describe una traslación y que tiene toda su masa concentrada, es lo que se va a llamar más adelante centro de masa, y que va a ser motivo de cálculo en las distintas configuraciones de masas separadas o en masas unidas entre sí, que se les va a llamar cuerpo rígido. Ese punto material, quien sabe, no consiste en materia, sino en la representación de una cantidad de materia. Por ejemplo, si ustedes tienen más adelante en cuerpo rígido, vamos a ver una esfera hueca, el centro de masa seguramente estará en el centro de esa esfera y no tiene materia en sí, pero sí está representando el traslado de todo el cascarón de la esfera que se está trasladando. O no, si la esfera es maciza, obviamente ustedes dirán, bueno, el punto C está en el centro también de la esfera, y en que es un punto que está incluido dentro de todos los que tienen una porción material. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es superponer dos movimientos ya vistos en clase pasada. Nosotros hemos visto que si del cúmulo de las tres expresiones anteriores poníamos el valor de aceleración igual a 0, entonces todo se reducía a un movimiento no acelerado, es decir, a un movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros poníamos un A distinto de 0, teníamos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, en este caso vamos a tener un movimiento no rectilíneo, como por ejemplo el que ustedes están viendo en la foto. Vamos a ponerlo así. Tenemos un movimiento no rectilíneo, pero que puede ser estudiado como la superposición de dos movimientos rectilíneos en los respectivos ejes que ustedes están viendo en el plano cartesiano de la foto número n. Recuerden que por regla tratada la vez pasada, cada foto n va a tener un tiempo. Tiene abajo indicado en qué horario se registró esa foto. Esta línea punteada ahora, vamos a suponer que se trataba de los ejercicios que vieron la vez pasada, en donde yo tiraba una moneda hacia arriba, es decir, un lanzamiento con un vector y velocidad inicial 90 grados. Bueno, ahora lo vamos a inclinar. El desplazamiento de vez pasada era en el eje Y si yo lanzaba la moneda hacia arriba. ¿Y yo qué tenía que hacer? Y tenía que registrar los tiempos en donde yo iba ubicando punto por punto en todo el trayecto, tanto de ida como de vuelta. Esa trayectoria era colineal con el eje Y. En este caso, al yo disminuir el ángulo de lanzamiento, el ángulo de tiro, lo que voy a estar haciendo es copando otra dimensión espacial. Ustedes dirán, sí, pero ¿qué pasaba con la temporal que yo tenía dibujada en horizontal? No hay problema, ya lo vamos a aclarar. El movimiento de clase pasada, por ejemplo, un movimiento rectilíneo en X, MRU, MRV, lo que fuere, era descrito, pudo haber sido descrito con dos columnas, en donde en una figuraba el instante, que era el eje horizontal, que se registraba la foto, y la posición en el eje que fuere, en donde se registraba la posición del móvil.
Y si nosotros dimos la idea de sacar una secuencia de fotos, 1, 2, 3, 4, así, etcétera, hasta la última, que es donde se terminaba el experimento, nosotros a la vez podíamos llenar una columna izquierda con tiempos y una columna derecha con posiciones. Si nosotros llevábamos eso a un gráfico, teníamos un gráfico XT. Lo que sucede es que ahora el lanzamiento son fotografías que va a tener una dimensión Y, un eje y otro más, porque el lanzamiento fue con un doble desplazamiento. Entonces, el tiempo va a tener que seguir figurando. Quiere decir que lo único que estamos haciendo es añadiendo una columna a las dos que teníamos en clase pasada. Uno dirá, ¿y dónde voy a representar esto? Ya lo vamos a ver. Por el momento, lo que puedo llegar a hacer es expresar el vector posición en una posición n cualquiera como un vector de posición r sub n en el tiempo t sub n. Por lo tanto, esta descomposición cartesiana es una añadidura, es decir, es otra forma de especificar un vector que ya tiene de por sí, no le hace falta nada para ser especificado. Un vector no necesita un sistema de coordenadas para ser expresado. El sistema de coordenadas, esta descomposición que estoy haciendo de un vector como suma de otros dos ortogonales, es una forma de poner este vector gráfico en una calculadora, vamos a decir. Es decir, yo podría hacer una suma gráfica de vectores y sin ningún eje cartesiano. Yo puedo poner el vector R1, R2, restar R2 menos R1 en forma gráfica sin necesidad de sus coordenadas de producto de la descomposición en vectores. Lo que sucede es que, quién sabe, el método gráfico lleva a un cierto error de cálculo por el grosor del lápiz, en fin, la precisión, la exactitud del papel, puede ser un papel milimetrado, pero ustedes saben que eso se puede incurrir en un error. Es lógico, además que, digamos, nos daría agilidad pasar esos datos de posición a una calculadora en donde va a haber una posibilidad de teclear, de tipear los números. ¿Qué números? El módulo, el ángulo, bueno, no, exactamente, necesitamos especificar todo lo que se refiere al vector, las tres cuestiones principales: módulo, recta de acción y sentido. Por lo tanto, es saludable utilizar el eje cartesiano en sus dos posibilidades en el dimensión número 2. Acá yo tengo un número, acá tengo otro número que lo podré tipear en la calculadora con la cantidad de decimales que a mí se me dé la gana. Yo ya ahora no estoy dependiendo del grosor de la punta del lápiz, y no por eso se desmerece la resolución gráfica, porque es el 99% de la resolución del problema. Simplemente que para dar un ajuste fino a lo que es exactitud, sí es mejor manejar la cantidad de decimales que nos permitan, ustedes ya saben, quién sabe por la primera práctica, que podemos regular el error del cálculo. Bueno, muy bien. Vamos a suponer que esta foto que está acá corresponde a esta tríada de valores. Foto X de posición, X, N y N, y en los respectivos ejes cartesianos, y el instante en el que se tomó. Sigamos. Establecidas estas reglas, podemos decir, la imagen muestra que el proyectil P se dispara desde una altura I sub 0, que es esta que está acá. Esta está acá. I sub 0, ¿por qué se le pone I sub 0? Porque corresponde al tiempo cero, es decir, por ejemplo, en un ejercicio se lanza una piedra desde un quinto piso, vamos a suponer 15 metros, ¿no? Entonces se lanza una piedra desde acá, desde este punto inicial, es decir, el que corresponde al tiempo cero.
Luego toca un punto final, que es cuando recorrió toda esta trayectoria y llega al piso, por ejemplo. Eso se le llama X final, que va a ser el punto la coordenada donde se tocó el piso, la coordenada X, y ahí es donde se terminó el experimento. Por lo tanto, el Y final, X final y tiempo final son los últimos valores que registraron el movimiento. Eh, Además, ya sabíamos de vez pasada que supongamos que tenemos un objeto desplazándose, esta imagen está en progreso, sale desde el instante t0 y termina en el instante final, está en progreso, va describiendo la trayectoria y este vector, que era el vector velocidad, permanentemente está siendo tangente a la trayectoria. Si revisan los conceptos de la clase pasada, van a ver que este vector surgía de hacer una derivada de los distintos vectores posición y por lo tanto, como los vectores posición determinan los sucesivos puntitos que ven acá de la trayectoria, obviamente este vector velocidad va a ser, como toda derivada, tangente a, en este caso, a los vectores, o sea, son colineales con los vectores desplazamiento y por lo tanto tangentes a la trayectoria. En todo momento es importante darse cuenta que la aceleración apunta hacia abajo. Yo dice, no, pero usted disparó con una cierta velocidad inicial. No, pero yo, el hecho que tenga una cierta velocidad inicial, yo no es que yo le esté otorgando una aceleración. En este caso, la aceleración la determina exclusivamente el planeta. No hay viento, por supuesto, se supone que es un lanzamiento sin ningún tipo de viento a favor o en contra, porque si no, sí tendríamos que atribuir una aceleración, por ejemplo, en el eje X, si el viento fuera de izquierda a derecha. Pero en este caso, todo eso no se va a tener en cuenta. Solo se tiene en cuenta la atracción gravitacional que se tiene sobre este móvil, es decir, su peso. Y por lo tanto, ustedes saben, ya viene de las clases anteriores, un planeta determina qué vector G tiene que sufrir cualquier objeto que se entrometa dentro de su campo gravitacional. Bueno, en todo el trayecto es importante que se den cuenta que si hay una aceleración es simplemente en el eje Y. Y como se tiene acá una flechita apuntando para abajo, y yo dictaminé que el eje Y, con todo el derecho del mundo que tengo de decir para dónde va a apuntar, el eje Y apunta hacia arriba, obviamente, cuando esto se traduzca a números, no ahora, sino cuando esto se traduzca a números, yo voy a tener la obligación de proyectar ese vector G según las reglas del eje Y. ¿Me explico? El vector G en este caso vale aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado de módulo. Apunta para abajo, entonces vale menos 10. No, no, en este momento el vector es un vector G que no necesita de ningún signo algebraico para expresar que apunta para abajo. Ahora, si yo proyectase, es decir, no pongo el vector acá, lo ilumino desde la derecha y me proyecta la sombra, ya pasa a estar bajo normas del eje Y y por lo tanto, este vector G, evidentemente proyectado, es decir, su proyección en el eje Y, va a tener que alguna forma, al ser ya un escalar, de demostrar que se opone a las reglas del eje Y, que es apuntar para arriba. Entonces, su proyección sí va a tener que llevar un valor negativo. Mientras tanto, mientras yo esté hablando del vector, el vector es automáticamente autosuficiente para expresarse. No le hace falta signo algebraico alguno cuando yo esté hablando de un vector, porque justamente esta flecha indica para dónde apunta, este módulo dice cuál es su intensidad, y esta recta de acción me está diciendo cuál es su ángulo respecto del horizontal. O sea que esas tres cualidades, módulo, recta de acción y sentido, ya están especificadas en un paquete de 3
informaciones en una. Sigamos. Aprieto acá play, obviamente, y esto, el proyectil recorre la trayectoria. Aprieto pausa, es una forma figurada de explicar el fenómeno. Entonces, podríamos estar viendo punto a punto qué es lo que está pasando en toda su trayectoria. Luego retrocede, entonces podría rever el fenómeno una y otra vez. ¿Qué pasa si yo retrocedo y lo vuelvo a ver? Bueno, voy a detenerme en el punto inicial. Retrocedo, veo el punto. ¿Qué pasó cuando salió? Porque yo acá digo, bueno, el vector B es tangente. ¿Cuándo? En todo momento. Cuando salió de su trayectoria, este vector B también es tangente a la trayectoria que va a desplegar. No se olviden que estamos repitiendo un video. Y entonces, acá, este vector tangente tiene una cualidad especial, el nombre. Se le da el nombre de velocidad inicial. Esa velocidad inicial, como todo vector, tiene un módulo, una recta de acción, un sentido, y es importante tener en cuenta este ángulo, el ángulo de tiro. Si yo quiero esto expresarlo según la proyección de este vector, o sea, la sombra que este vector produce en este eje, entonces multiplico este b sub 0 por coseno y voy a obtener el b sub 0 según el eje x. Si yo multiplico este b sub 0 por el seno, por cuestión trigonométrica que ustedes ya las conocen, voy a obtener la proyección en y. Es decir, ¿cuánto de esta velocidad le corresponde al eje y? Y cuánto de esta velocidad le corresponde al eje x. Yo sé que el principio de superposición, y esta lámina me lo está ilustrando, se cumple en todo momento. A partir de esta doble proyección, yo vuelvo a tener una velocidad que solo responde al eje x, una posición que está dada por x, y también tengo una velocidad que solo responde al eje y que va a tener una posición, también el punto, y va a estar indicada por el valor de i. En una palabra, estamos haciendo lo mismo que la clase pasada, pero esta vez en dos ejes simultáneos y superpuestos uno al otro en forma vectorial. Repetimos, entonces, vamos a poder descomponer esto, y a esto le llamamos ángulo de tiro, pero es muy importante que entiendan esto porque con esto retornamos a la clase pasada. Evidentemente, como el vector G es proyectable solo en el eje Y, esto que está acá, al haber proyectado ya el vector velocidad, yo voy a tener un movimiento rectilíneo, sin aceleración, porque el G no cuadra G en el eje X, es decir, está totalmente perpendicular, y entonces voy a tener un MRU según el eje X. Y MRU a ustedes ya les sobra como para poder calcular cualquier cosa. Sobre el eje Y, bueno, voy a tener un vector posición, un vector velocidad y un vector aceleración, que va a ser la proyección de G en el eje Y. Así que esta bendita proyección nos permite decir, voy a volver a usar lo que ya tenía en cinemática unidimensional, porque después de todo estoy haciendo una superposición de cinemáticas unidimensionales. ¿Qué otro, digamos, matiz ya más particular tiene este tipo de estudio? Bueno, vamos a ver si no estoy repitiendo conceptos que ya comenté. Bueno, me parece que sí. El MRV, sí, bueno, está bien. El eje Y es MRV y que el eje X es MRU. Con los datos de posición, velocidad inicial de cada eje, se pueden plantear. Bueno, ¿qué es lo que podemos plantear? Lo que sabemos. Si nosotros sabemos que sobre el eje Y hay solamente una velocidad, que es v sub 0i, ya calculada, bueno, nosotros ya teníamos la expresión de clase pasada
Eh, la expresión de clase pasada, a ver un segundito, a ver si lo podemos lograr. Sí, a ver. De la clase pasada teníamos tres expresiones fundamentales, ¿sí? Vamos a ver. Un segundo. Estamos en B. Acá vamos a ver. Clase pasada. ¿Qué había? Mm, Uno. Vamos a ver. Acá está. Bueno, ¿qué era lo que teníamos en clase pasada? Fíjense que teníamos que analizar el movimiento según la posición, según esta ecuación que estaba acá. ¿Mm? Esto. Esto significaba un MRV que se las traía porque tenían que conocer muy en detalle que esto era una parábola en donde un medio de A, según su signo, me indicaba para si era con cavidad positiva o negativa. Este término era el término B mayúscula en matemáticas porque ustedes tenían un repaso. ¿Se acuerdan que yo les incluí un repaso que tenía el A, B y el C de una parábola, ¿no es cierto? Como para que al toque ustedes podían llegar a radiografiar o dibujar la forma de la parábola en cuestión. Bueno, estamos ahora que esta ecuación que vieron en unidimensional está expresada acá en lo que es bidimensionalidad. Y tenemos entonces, como dijimos que el G apunta para abajo del eje Y, vamos a tener esta misma ecuación que teníamos antes con un A que va a valer menos G. Y por lo tanto, menos G automáticamente, porque yo ya está definido el eje Y hacia arriba y está definido para siempre que el eje, el vector aceleración apunta hacia abajo, entonces yo ya puedo dejarlo como crónico el tema del signo menos acá. Ahora dice más de un, si yo hubiera puesto el eje Y para abajo, bueno, también se puede poner con el signo, el eje Y hacia abajo, y como va a coincidir con el vector G, se tendría que poner acá un más. Pero a la vez hay que poner un menos en la velocidad, porque el vector velocidad, según nosotros vimos acá, apuntaba en Y apuntaba a favor del eje Y. B sub 0 Y apunta hacia arriba y el Y también. O sea que si algún alumno elige poner el eje Y hacia abajo, bueno, hará el arreglo correspondiente en esta ecuación para otorgar los signos que correspondan. Quiere decir que según lo visto vez pasada, este desempeño del móvil según el eje Y es una parábola invertida en el tiempo. Y ustedes dirán, ¿dónde está el tiempo acá? Ya vamos a ver. Significa que esta columna todavía sigue existiendo, obviamente, sigo cronometrando. Que yo en este gráfico no haya podido poner todavía esta columna, no quiere decir que no exista. Entonces, acá, fíjense que de hecho existe. Cada valor de t, cuando yo ya definí la velocidad inicial y yo obviamente, es decir, lanzo un cuerpo, bueno, evidentemente ya el vector aceleración ya está definido. ¿Desde dónde? Y desde I0. Bueno, en el primer dibujo, acá por ejemplo el I0 tendrá un cierto valor. Así que esto que está acá ya lo sabemos hacer. Es un ejercicio unidimensional con una aceleración de menos g y una velocidad inicial v sub 0i. En el eje X es un movimiento no acelerado, por lo tanto es la misma ecuación que acá arriba, pero con la aceleración tachada. Habíamos dicho que un movimiento MRU es una simplificación, un caso particular de un movimiento MRV. Esta es la recta que pasa, por ejemplo, por el origen, y igual a m por x, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál sería la ecuación de la trayectoria? Es decir, ¿cómo puedo yo determinar este y en función de x si yo lo que acabo de definir son la remembranza de lo que hice la clase pasada, que es una ecuación de y en función de t y una x en función de t?
porque es cierto que esté T funcionando. Hay un tipo con un cronómetro que me está llenando la columna o una columna que se está automáticamente llenando de tiempos con sus correspondientes posiciones. Pero yo, en definitiva, yo quiero hacer una expresión matemática que me dibuje esta curva. Bueno, acá hay un parámetro que se llama T, que es cuando dos variables están dependiendo de una tercera común, a esta tercera se le llama parámetro. Bueno, lo mejor sería sacarse de encima este parámetro para que me quede y en función de x. Despejo de acá, de esta que está acá, despejo t y lo reemplazo arriba. Si yo reemplazo arriba lo que es el valor de t, voy a obtener esto. Que en definitiva, si ustedes observan un poquito, voy a tener un término independiente, voy a tener un término que tiene un factor multiplicando a la variable a la 1, y tengo otro tercer término que tiene un coeficiente, un valor constante, que está multiplicando la variable a la 2. El signo menos es un caso particular, y volvemos a esta misma historia. Tengo una parábola nuevamente de coordenadas, de constantes a, b y c. Como verán, el término x cuadrado es negativo, o sea que será una parábola mirando para abajo. Hay un b, el b mayúscula en este caso sería, este b mayúscula, en este caso si ven la analogía, es b sub 0x sobre b sub 0y. En alguna guía de prácticas por ahí les aparece como tangente de phi, o de alfa, si es el ángulo de tiro, es cierto, eso. Es cierto que se le llame tangente porque, evidentemente, si ven este gráfico, perdón, ¿dónde está? Acá, si ven este gráfico, evidentemente b sub 0y sobre b sub 0x es la tangente de phi, así que no sería extraño que en alguna expresión desaparezca acá tangente de phi por x. Pero de todos modos, tenemos una parábola. ¿Qué quiere decir? Que ya la sabemos analizar. Es un poco más incómoda que la otra, ¿sí? Bueno. No hay nada que modificar para su análisis con respecto del punto que yo les mandé como apéndice. Y acá lo que tendríamos que ver son los tres gráficos en vigencia. Es decir, fíjense, yo podría graficar esto, que se le llama, como se ve, como, claro, como dependen del tiempo, estas x de t e y de t, se le puede llamar ecuaciones horarias, ¿no es cierto? Porque son de las posiciones según el reloj. La otra posición en x según el reloj. Se le llaman ecuaciones horarias, pero de esas ecuaciones horarias yo puedo obtener la ecuación de trayectoria. Estos gráficos, por ejemplo, me van a dar cada una de estas horarias dibujadas en un papel. El i en función del tiempo, el i en función del tiempo, en una palabra, el dibujo de esta columna en el eje vertical en función de este tiempo en el eje horizontal. No confundamos con este gráfico i en función de x. El i en función de x es esto, esta i, esta columna en función de esto. Yo lo que estoy diciendo ahora es, vamos a graficar esta en función del tiempo y este i en función del tiempo, lo que son estas dos ecuaciones horarias que acabamos de ver. Entonces tendríamos estas tres, porque fíjense, x es representable en función del tiempo, y es representable en función del tiempo. Y esta, la ecuación de trayectoria, también es representable en un papel, y en función de x. Es decir, este eje y vertical en función de los valores de esto. Ya lo hemos obtenido acá. Pero sigamos un poco más.
ustedes fíjense que una vez que yo hallo, por ejemplo, esta ecuación, y en función de x, perdón, del tiempo, yo voy a tener algo muy clave aquí, que es que siempre esta ecuación está presente, siempre esta hay que tenerla en cuenta. Yo habré dibujado esta en un gráfico, como es el del medio, pero en todo momento yo quiero ver qué le pasa a un eje con el otro. El eje Y es el eje Y, tanto en una curva Y de t como en una curva horaria Y de t como en una curva trayectoria Y de x. El eje Y es siempre el mismo. Esta curva trayectoria, la de la derecha, es la que vería un observador que ve lanzar un proyectil, lo ve subir y lo ve caer y lo ve tocar suelo. Si hay gente viendo esto, bueno, va a ver esto. En cambio, esto es la representación de las alturas en función de lo que marca el reloj. Ahora, sería medio ridículo pensar que si este móvil se lanzó desde esta altura, supongamos, 15 metros, la persona que está viendo este otro gráfico, que es la representación del espectáculo en sí, del lanzamiento del proyectil, va a ver una altura distinta de 15 metros. Este I sub 0 coincide con este. La persona que vio el proyectil y dice llegó hasta 45 metros, no se puede imaginar uno que la persona que chequeó en forma del tiempo qué pasó en el eje Y va a chequear una altura distinta. Quiere decir que el eje Y de este gráfico es la copia del eje Y del gráfico de la derecha. Lo que estoy diciendo por copia es control C, control V. Es la copia estricta. Ahora, ¿qué pasa con el eje temporal? ¿Qué tiene que ver este eje horizontal con este otro eje horizontal? Definitivamente eso está muy a la vista, aunque ustedes en el principio no lo puedan ver. Esto que está acá, todo lo representado acá, se puede vincular con esto que está acá, mediante esta ecuación, si ustedes quieren esta. Todo valor de t tiene su correlato en x. Es decir, todo punto de este eje temporal, en cuanto a su representación, va a tener inmediatamente un correlato en el eje X, ya que no nos podemos escapar de esto. Nosotros hemos podido dibujar esto gracias a esta sustitución que está acá. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, el tiempo que tardó el móvil en llegar a la altura máxima, y eso es muy fácil de ver porque lo hemos calculado la vez pasada como el X del vértice, que era menos B sobre 2A en matemática. Y acá ya sabemos, ¿no? Qué es B y qué es A en esta ecuación física. ¿No es cierto? Ya tenemos aquí, en esta ecuación horaria, cuál es B, ¿sí? Y cuál es A. No sé si me explico. Acá el A es el menos un medio de G y el B es B sub 0I. Así que realmente determinar este tiempo y luego poniéndolo en la ecuación, esta altura, es lo mismo de fácil que lo que hicimos en clase pasada. Determine la altura máxima o determine el tiempo que tardó en llegar a la altura, etcétera, etcétera. Es mirar la parábola y sacar las cuentas con su A, B o C respectivamente. Ahora bien, hay este dato más en esta nueva clase que el x b sub 0x por tiempo nos da la posibilidad de calcular el valor en x. Bueno, yo puedo puentear hacia la derecha con multiplicación de b sub 0x o puedo puentear, dirigirme hacia la izquierda con su correspondiente tiempo dividiendo por b sub 0x. Así que el ir a la derecha o a la izquierda, el cambiarme de gráfico es inmediato casi, porque el eje Y es la copia. Y el eje tiempos, los datos de tiempo se pueden traducir a datos de espacio en X con solo multiplicar por B sub 0X. Así que yo acá, bueno, esto es fácil, esta es una ecuación que pasa por el origen, pero acá yo con estos tres gráficos, es más, yo les diría, es más cómodo trabajar con esta ecuación que trabajar con esta parábola temporal, que con esta parábola trayectoria. Si supongamos me piden en qué punto el móvil tocó tierra,
este punto. ¿Dónde tocó tierra? Bueno, yo puedo hacerlo, el cero correspondiente es el cero de esta parábola. Pero si los números no me resultan cómodos, yo puedo hallar el cero de esta, de la horaria, hallo este tiempo, luego multiplicando por b sub 0x tendré el punto que tocó tierra. Viceversa, me dicen que tocó tierra en tal distancia. ¿Cuánto tardó? Ah, macanudo. Me voy para atrás, divido por b sub 0x y ya tengo. Es decir, que con este gráfico yo puedo hacer todo lo que está en este y viceversa. Si yo quisiese decir, qué bueno, está todo ahí, yo puedo hacer todo, ir, venir, calcular tiempos, calcular espacios, calcular altura, qué bárbaro. Entonces, bueno, ¿cómo puedo imaginar esto en un solo paquete? Ahí ya los dejo a ustedes. Va a decir, no, yo me conformo con ver estos tres. Otra puede decir, bueno, vamos a la manía de este profesor que quiere tratar de compactar todo en uno. Bueno, tratemos de hacer algo así. Yo estoy mirando esta primer parábola, que es la y en función del tiempo, que es la que dijimos que era la más óptima. Hay otro gráfico que me vincula x en función del tiempo, quiere decir que yo podría estar poniendo un x en función de t también en este piso. O sea, en este piso tengo esta recta que pasa por el origen, que es esta, ¿sí? Que me vincula los valores de tiempo con espacio. Dijimos que los ejes y eran exactamente lo mismo. Por lo tanto, este valor de I máximo corresponde tanto a este pico de este vértice de esta parábola con esta otra. No quiere decir que estas dos parábolas tengan, obviamente, como ustedes se darán cuenta, el X final no tiene nada que ver con el E tiempo final, porque hay que multiplicar por B sub 0X. Este ángulo puede estar variando, este ángulo alfa que está en el piso, según cuánto valor tenga esta pendiente M de esta recta que pasa por el origen. Es decir, cuánto tenga de inclinación, de componente en X ese vector velocidad. Por lo tanto, yo, digamos, me puedo hacer una ilusión de ver todo simultáneo en un gráfico 3D, como para darme tranquilidad, que no estoy manejando parábolas y no sé qué es una, no sé qué es otra. Digamos que me estoy ubicando en qué herramientas tengo y cómo están funcionando todas simultáneamente. ¿Hasta acá se entiende esto que estamos viendo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, en realidad, ok, gracias por las respuestas. Bueno, en realidad, acá, vamos a suponer que lanzo desde el piso, este I0 está acá abajo. Ah, después otra cosa, fíjense, acá me estaba acordando. Supónganse que tenemos un tiro oblicuo, en este caso, esta sería la trayectoria, ¿no? Es un tiro oblicuo, llega al punto máximo y luego toca el suelo. Supongamos que se me ocurre agrandar el ángulo de tiro. Si yo agrando el ángulo de tiro, lo que estoy haciendo es haciendo cada vez más vertical mi lanzamiento. Quiere decir que no es que voy a dejar de tener un tiempo de llegada, voy a estar achicando el X final. ¿Por qué? Y porque evidentemente al achicar mi ángulo de tiro estoy haciendo un B sub 0X cada vez menor, estoy verticalizando mi lanzamiento. Esto va a ser cada vez más de menor pendiente, ¿no? Perdón, al achicar esta pendiente estoy haciendo que esta recta sea horizontal cada vez más. Si esto lo hago horizontal, en este caso sería cada vez más pegada al eje T, cada vez más. Entonces estoy haciendo que este punto XF se vaya achicando. Esta parábola va a estar cada vez más comprimida. ¿Qué va a pasar cuando mi ángulo de tiro sea el vertical? Es decir, ya directamente sea cero. Este XF va a estar en cero. Y vamos a tener el cálculo, como en la clase pasada, de cuánto tarda la moneda en tocar el suelo cuando la lanzo hacia arriba, porque ahora mi lanzamiento sería con un ángulo de 90. ¿Qué estoy queriendo decir con esto?
Bueno, yo estoy queriendo decir que por ahí un tiro vertical es un caso particular de tiro oblicuo, en donde mi ángulo se extendió a 90 y tengo las mismas ecuaciones. En una palabra, cinemática es una sola cosa. Y esto no queda acá, porque cuando veamos rotaciones, vamos a ver que toda esta cinemática tiene la misma aplicación, porque quién sabe, lo que llamamos desplazamiento, vamos a hablar como rotación, un ángulo, y lo que llamamos velocidad, que es el desplazamiento en la unidad de tiempo, vamos a hablar como ángulo barrido en la unidad de tiempo, y cuando vemos aceleración vamos a decir velocidad angular en relación del tiempo, y tenemos toda la misma, el mismo mecanismo matemático que el que vimos en la clase pasada. Simplemente esto va a ser una velocidad angular, el tiempo no va a cambiar, el espacio va a ser un ángulo rotado, y estas velocidades van a ser exactamente las mismas, salvo en términos angulares. Esta aceleración va a ser angular, este delta X va a ser un delta de ángulo que rotó, en fin, todo lo que hemos hecho hasta ahora se va a poder traspasar en términos de rotación cuando veamos movimiento circular, que por eso no quise que en la guía se metieran en eso todavía. Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir respecto de esto? Ya porque ya digamos que hemos purgado toda lo que se pudo haber demostrado en cuanto a ecuaciones y en aplicaciones a lo que se llama cinemática bidimensional. Fíjense acá, vamos a hacer una especie de pase mágico nuevo, vamos a decir entre comillas. Nosotros tendríamos ahora que tener en cuenta casos particulares de lanzamiento cuando el I0 es 0, es decir, cuando lanzo desde el piso algo. ¿Se puede sacar, exprimir un poquitito más la naranja esta? ¿Se puede sacar alguna conclusión más que pueda llegar a ser significativa? Empecemos por poner el I0 igual a 0. Bueno, nada cambia. Es decir, todo lo que sé lo sigo manteniendo porque estoy hablando de un caso particular de lanzamiento, con uno de los elementos de mis ecuaciones, acá, que va a valer 0, nada más. No estoy cambiando mi estructura teórica, ¿sí? Entonces, ¿yo acá qué voy a hacer? Bueno, sigue este asunto de que multiplicar por b sub 0x me da... Sí, está todo igual, todo idéntico, absolutamente idéntico. Entonces veamos, la ecuación de y en función del tiempo con y sub 0 igual a 0, me va a quedar esta que está acá. Fíjense qué pasa si yo, digamos, expreso y, ¿no? Porque I0 es b sub 0 y por tiempo menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿No? Fíjense, vamos a poner b sub 0i menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, pero sacando factor común t. Simplemente sacar un factor común porque acá me queda un medio de g por t. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero resolver los ceros de esta ecuación? Uno dice, bueno, voy a la fórmula con el discriminante que vimos la vez pasada, es decir, espérense, habíamos visto esta, ¿no? La de hallar esto que está acá. Acá en este caso, no hace falta todo este desarrollo para hallar los ceros de la expresión reducida, con la expresión reducida. ¿Por qué? Porque al tener un I0 igual a 0, yo ya tengo acá la posibilidad de visualizar instantáneamente que acá hay un 0 cuando t vale 0, que sería este, y un 0 cuando t vale 2b0i sobre g. Es decir, que tengo resuelto al instante y mucho más rápido que si no fuera 0 el i sub 0, cuáles van a ser los dos puntos con que esa parábola toca el eje horizontal de tiempos, nada más. Ahora,
Mantenemos la ecuación paramétrica, esta, que me dice que el tiempo por b sub 0x es el valor de x. Perfecto. Entonces, si yo ya tengo este tiempo, fíjense, yo tengo 2b sub 0i sobre g, es el tiempo final, y lo multiplico por b sub 0x. Lo que estoy hallando es, si yo ya tengo este tiempo final multiplicado por b sub 0x, obtengo el x final. Yo ya sé el alcance, que se llama así, al punto cuando el móvil toca tierra. Yo ya sé el alcance con solo haber hallado el tiempo en el que el móvil toca tierra y luego multiplicado por b sub 0x. Este es el x final, pero fíjense que es el producto de las dos velocidades, b sub 0i y b sub 0x. Que yo sepa, decir 2 por 5, según me enseñaron en la primaria, el producto aritmético era conmutativo. Decir 2 por 5 es lo mismo que decir de 5 por 2. Estamos viendo que el x final, este punto, tiene una doble posibilidad de ser expresado, porque yo puedo hacer que b sub 0i valga 2 y b sub 0x valga 5, o yo puedo hacer que b sub 0i valga 5 y b sub 0x valga 2. De cualquiera de las dos maneras, el producto va a ser 10 y el x final va a ser el mismo. Pero ustedes van a decir, ¿cómo? Tanto lío hemos hecho de calcular el ángulo de tiro y qué sé yo, y la proyección, y ahora da lo mismo el b sub 0x que el b sub 0i. Yo estoy hablando primero para el caso en el que i sub 0 es 0. El lanzamiento desde el borde, desde el piso, es una condición para que esto surja. Que es conmutativo el producto, a nadie le cabe la menor duda, y que me voy a lograr un mismo alcance con dos valores de b sub 0i cambiados. Por ejemplo, ya les dije, 2b sub 0x y 5b sub 0i me da un lanzamiento con 5.4. Pero si yo altero b sub 0x5 y b sub 0i2, me da un lanzamiento también con 5.4, salvo que con un ángulo de 21,8. En el primero es un 68,2 y en el segundo es un 21,8. Pero al lanzar así, yo voy a tener un tiro muy elevado, por elevación, que va a lograr un dado x sub f de 2 metros. Cuando yo lo lanzo con este ángulo, voy a obtener un tiro rasante que también va a llegar a 2 metros. Esta singularidad hay que tenerla en cuenta. Es decir, con uno voy a lograr una altura máxima de 1.25 y un alcance de 2. Y con el otro voy a lograr una altura máxima de 0,2 con un alcance de 2. Hay una peculiaridad también, que si yo sumo este ángulo con el otro, voy a obtener un valor de 90 grados. Quiere decir que un artillero, por ejemplo, tiene un cañón con una dada potencia, obviamente, porque va a tener una cierta velocidad fija con la que va a poder lanzar sus proyectiles. Según el calibre o según el tipo de arma que tenga, bueno, supongamos, tiene un dado velocidad cero indicado, especificado e inamovible. Quiere decir que esta velocidad cero va a poder variar en ángulo, pero no en módulo. Pregunto a ustedes, si ustedes fueran artilleros y saben que de las dos maneras llegan a pegarle al objetivo destinatario de su proyectil, ¿qué tiro eligen? ¿Qué clase de tiro eligen? ¿Cómo orientan su cañón? ¿Con 21,8 o con 68,2? ¿Alguien me puede responder? Si da lo mismo, si hay uno mejor, si hay uno peor. ¿Quién me puede responder? ¿Puede ser que con el ángulo de 21,8 requiera menos fuerza? En absoluto, el cañón es el mismo, idéntico. ¿Qué pueden decir? Que con el ángulo de 21,8 tarda menos en llegar al destino. Bueno, eso es cierto. Digamos que no hay
instinto asesino en el tipo que tiene el cañón y dice, bueno, si le pegué en la cabeza un ratito más tarde no pasa nada, el asunto es que le pegue. Eso, dejémoslo a criterio del artillero, pero si es por tiempos, tiene razón usted. El tiempo rasante, el tiro rasante es menor. Pero supongamos que el tiempo no es tampoco... eso en el hipotético caso de que el tipo le tuviera una idea al otro, ¿no? O si no, digamos, embocar en un tacho, vamos a decir. No hagamos criterios bélicos de todo esto, que está bastante fuera de nuestra intención en lo que es explicar física. Absolutamente fuera. Acá lo que se trata es de embocar, qué sé yo, una piedra en un tacho. Ya sé que va a ir más rápido por el tiro rasante, pero me refiero a que yo estoy queriendo darle a un puntito acá y embocarlo exactamente. ¿Cuál de los dos tiros es el más exacto? Calculo que el de por elevación. ¿Por qué? Y porque tiene o sea, tiene un ángulo que va a hacer que caiga más derecho, por así decirlo. Bueno, ahí está muy aproximada la idea. Lo que falta es agregar un atributo a esto, un atributo que les pregunto porque es algo de la realidad. Cuando ustedes lanzan, no van a lanzar, ustedes si vieron la primera práctica, cuando ustedes determinan este 21,8, es sobre una escala. Y ustedes saben que toda medición es inexacta, o dicho de otra manera, ninguna medición es exacta. Entonces, supongamos que hasta dicen, bueno, no, pero ahora está todo computarizado. Hasta eso es inexacto. Va a tener un cierto margen de error. Más chico, más grande, más caro, más barato el equipo, bueno. Pero supongamos que tenemos un margen de error. Significa que esto que está acá como una línea muy pura, no va a ser una línea, va a ser una franja. Y esto también va a ser una franja. Ahora, les invito a ustedes a poner en un punto sobre una raya una regla que simbolice una regla de plástico finita, no tiene que ser grande, que la pongan según este ángulo y según este otro ángulo, y pongan en el papel los puntos que marcan su extremo izquierdo y derecho. Van a ver que con una regla en picada van a tener un margen de error. En cambio, con una regla oblicua, el error en este eje va a ser mucho mayor. ¿Se entendió? Es una cuestión gráfica la que estoy planteando. Por lo tanto, elegiré, como dijo el alumno, con muy buen tino, el tiro por elevación. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, creo que ya teoría, a ver qué pongo acá, trayectorias, horarias. Bueno, bueno, acá hay una cuestión importantísima. Bueno, muy bien, yo tengo dos posibilidades de lograr un objetivo. Acá, bueno, como dijimos, el alumno dice, no, yo quiero justamente llegar al objetivo lo antes posible. Bueno, evidentemente el rasante tarda 0,4 y el otro tarda un segundo. Lo que nosotros sabemos es que es más exacto, dado las condiciones reales, es más exacto el por elevación. Yo no creo que esto en la práctica funcione. Esto es una vez, lo aprendí qué sé yo, en la Escuela Superior Técnica cuando estuve con gente dando clases, muchachos que estaban en esto, ¿no? Por supuesto, pero no creo que en la práctica hagan hincapié en el tema de error del dispositivo de lanzamiento en cuanto a la escala del ángulo. De todos modos, lo que me gustaría es que vieran otro dato, por último, teórico, como para que ustedes ya directamente se terminen con el tema de cinemática. Ustedes tienen la doble opción. Yo quiero llegar acá a 2 metros. Entonces, puedo elegir en mayor o en menor grado, si quiero más exactitud o menos, por elevación o por rasante. ¿Hay algo más por deducir? Bueno, yo sé que la suma de Φ1 más Φ2 me tiene que dar 90. Bueno, ¿qué pasa si yo aumento Φ2? Bueno, para que la suma de 90 tengo que achicar Φ1. Va a llegar un momento en que
Fíjense, yo tengo la expresión anterior de xf como 2b sub 0x b sub 0y sobre g. Pero fíjense si yo paso todo esto a como teníamos al principio de la clase, estas dos expresiones, b sub 0x, b sub 0 coseno, b sub 0y, b sub 0c. ¿Qué pasa si yo eso lo coloco aquí? Acá. Bueno, me va a quedar 2b sub 0, perdón, me va a quedar 2b sub 0 cuadrado sobre g y luego seno coseno. Pero no es por amargarles la mañana, pero acuérdense del seno de alfa más beta, que seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta me daba el seno de alfa más beta. ¿Y qué pasaba si alfa era igual a beta? Bueno, entonces me quedaba que al tener alfa igual a beta, o por ejemplo en este caso phi, entonces me quedaría seno de 2 alfa, me queda 2 seno alfa coseno alfa. Un caso particular, que sería este que está acá. Seno de phi más phi sería 2 seno phi coseno phi. O sea, seno de 2 phi igual a 2 seno phi coseno phi. Traducimos o reemplazamos y nos queda que al final el x final era b sub 0 cuadrado sobre g por seno de 2 phi. ¿Cuándo es máximo este valor de xf? Es decir, ahora no está en cuestión qué opciones tengo para llegar acá. Ahora estoy diciendo, ¿qué hago con mi disparador para que logre la máxima posibilidad de alcance? Bueno, ¿cuándo es máximo esto? O digamos, ¿cuándo es máximo esto que está acá? Ustedes saben que la función seno de lo que fuere puede tomar excepcionalmente, y como mucho, valor 1, ¿sí? Y por lo general, en el resto de los argumentos, de los ángulos, es menor que 1. Significa que esto es como el mejor de los casos 1, y en el resto de los casos, ¿sí? En el resto de los casos va a ser menor que 1, es decir, que va a atenuar este b sub 0 cuadrado sobre g. Si queremos el valor más grande de xf, tendríamos que lograr que todo esto valga 1, que no lo module al b sub 0 cuadrado sobre g, porque vale 1. Para que valga 1, el 2 phi tiene que valer 90. Es decir, que si yo quiero lograr un máximo xf, tendré que regular un phi de 45 grados. Por lo tanto, el xf máximo lograble es con el ángulo de tiro 45 grados, que es donde coinciden el rasante y la elevación. Ahí es donde voy a alargar al máximo este tipo de cuestiones. Y bueno, y tienen acá los cálculos pertinentes, como para que vean, está todo explicado. Así que, bueno, creo que como cuestión teórica está bastante bien. Tienen una lista de ejercicios revisados que les puse acá para que vean. También, bueno, no puedo conmigo y les puse también las soluciones, pero, qué sé yo, problema 16, ¿no? Se dispara en forma oblicua un proyectil desde una altura de 15. Bueno, lean el enunciado, pero tienen que estar absorbiendo permanentemente del enunciado cuestiones que me metan números acá, porque ustedes saben trabajar a partir de acá. A partir de acá hicieron todo. Entonces, tengo que succionar valores del enunciado y reemplazarlos acá para yo poder empezar a echar a andar la máquina. Máquina se entiende todo, ¿eh? Esto también, ¿eh? Todo. Por eso les pedí que más o menos leyeran bien lo anterior. Entonces,
¿qué tengo que hacer ahora? Leer el enunciado y meter valores ahí y empezar a trabajar, porque yo ya sé cómo dibujar una parábola, yo ya sé cómo ajustarla, ya sé cómo sacar los ceros, etcétera, etcétera. Cómo lograr su vértice. Entonces acá tengo, se dispara en forma oblicua un proyectil de una altura de 15 metros sobre el piso. Primero, se dispara desde 15 metros, ya me están dando el I sub 0 acá. Y si me dicen se dispara, es decir, se lanza, no solamente me están diciendo con ese se lanza o con ese se dispara, me están diciendo que la aceleración es G y es la única que existe en este caso, que es la que habíamos dicho acá, que era la que apuntaba para abajo. Y me están diciendo que ya ese valor es 10 para nosotros, 10 absoluto para nosotros, perdón, no los quiero marear, es esto que está acá. Tengo que poner un menos, obviamente, porque si pongo el eje Y para arriba y el G apunta para abajo, pongo un menos. Entonces ya tengo esto, que está acá, el 15, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría que vieran con detalle los enunciados. Yo voy a ver acá, no creo que tengan nada. Al segundo de haber sido lanzado, se encuentra ascendiendo a una velocidad de módulo 20 metros por segundo, formando un ángulo de 37 con la horizontal. Bueno, al segundo de haber sido lanzado, quiere decir que ya estaba en vuelo, y ya le están dando el B sub X, que no vale para el segundo, vale para todo. 20 por el coseno de 37, ya le están diciendo con qué velocidad inicial en X partió. Y partió y murió, porque el B sub X no cambia porque no hay aceleración. Le están dando el B sub I al segundo de haber sido lanzado, por lo tanto, ustedes tienen la ecuación de movimiento, que si tienen la velocidad con la aceleración al segundo, bueno, la velocidad en el final con esto un segundo, obtienen la velocidad inicial en X, porque están trabajando con ejes separados. Bueno, miren, las coordenadas de la altura, bueno, está. Bueno, está todo resuelto eso, pero digamos que no es... Sí, señor, sí, diga. Sí. Si dice la velocidad al segundo de haber sido lanzado, ¿no es la inicial esa o no? No, la inicial es con el tiempo 0. Ah, ok. No, al segundo es con el tiempo igual a 1. No, justamente acá está en el dibujo. Claro. Le dan un 37 acá, ya le están dando todo. Le están diciendo que la velocidad en X ya está crónica. Esta en X no va a cambiar nunca porque no hay aceleración acá. Bueno, ven, fíjense que yo acá pongo B sub I tiempo 1 segundo, vale 12. ¿Pero qué es B sub I? Acuérdense que esta ecuación, acuérdense de esta, en donde acá tengo que poner menos G. Menos G acá. Y les dan esta velocidad en este tiempo y despejan la inicial en I. Y bueno, si despejan la inicial en I y tienen la de X, ya tienen todo, se acabó, murió este problema. Ya está. Una aclaración que les quiero hacer. ¿Qué puse acá? Fíjense que yo tengo un vector 16 en I y 22 en J. Eso sí me interesa aclararlo, porque yo lo pasé a forma polar esto. ¿Qué significa esto? Un signo de división, NO. No es un signo de división. Estaría demasiado torcido esta raya. Esto es una forma de identificar módulo con el ángulo. Yo estoy leyendo acá 16 en I y 22 en J. No tengo la más pálida idea de cuán inclinado está esto, así al toque. En cambio, sí, yo ya tengo al toque que son 54 grados. Ya sé que es un poco más de 45, ya tengo una idea más acabada de cómo fue lanzado y sé con qué intensidad, qué módulo tiene esa velocidad. Bueno, y siguen la historia esta. El 15 es en la ecuación horaria, el 22 es en el B sub I, el 16 es el B sub X, el menos 5, ¿por qué pongo menos 5? Porque es un medio de G, ¿no es cierto? Acá es G es 10
y menos un medio de g va a ser menos 5. Bueno, pongo esto y con esto trabajo. No tiene mucho que hacer porque, salvo estudiarlo de lo que se vio, saco el x del vértice, en este caso sería el tiempo de vértice, eso ya lo vieron acá, cómo se obtiene. Y así sucesivamente, ¿no? Con el t, con el x del vértice, o con el tiempo de vértice, sacan el y del vértice, que sería la altura máxima, aunque no se lo pidan, sáquenlo igual, no sé si le piden altura máxima, pero yo soy dueño de mi parábola ya, porque yo ya tengo todo cómo dibujarla. Si me dan el A, el B y el C, murieron, ya, listo, ya dibujo, ya grafico sí o sí mi parábola de lo que fuere, en el tiempo. Y si multiplico por B sub 0x los tiempos, tengo la trayectoria, se acabó. El eje Y no cambia, el eje X es dependiendo del eje temporal por B sub 0x y ya tengo todo graficado. Todo el problema murió. Después me podrán permitir preguntarme cosas particulares que las haré según me estén preguntando. Bueno, acá por ejemplo, ¿cuál es el cero? ¿Cuál es este punto? Bueno, no, yo no hallé el cero hallando la ecuación de trayectoria. Yo tenía esta ecuación horaria, esta que está acá, y hallo el cero de esto, que sería el tiempo que tarda en llegar esto, el tiempo que tarda en llegar. Luego multiplico por b sub 0x y obtengo el x. ¿Me explico? Acá lo hice eso. A ver, no, ya me pasé. Bueno, el tiempo de vértice. Acá está, el y de vértice ya está. Acá está. El x de vértice es esto, b sub 0x por tiempo. Obtengo el punto de máxima altura, que es de 35,2 metros en x. Ahí logró la máxima altura. El tiempo de llegada al suelo tiene dos soluciones. Una en tiempo 5 segundos y otra en tiempo menos 0,6 segundos. Me parece que esto es obvio que no puede ser, ¿no es cierto? Está fuera del dominio de la función, porque es como pedir en esta curva, si no fuera, que no es con el I0 igual a 0, acá me va a dar dos soluciones, obviamente. Esta, un valor positivo, y acá, si yo prolongase, me daría un valor negativo que no tiene sentido analizarlo. El dominio de ese cálculo es desde 0 en adelante. Por eso está tachado el otro. No sé si me explico. No sé si está claro eso. Bueno, y así. Ojo, esto es módulo, esto es ángulo y esto es módulo. ¿Cómo se pasa de polar a cartesiana o de cartesiana a polar? Bueno, para obtener este módulo es Pitágoras y el ángulo es arco tangente de lo que está en Y dividido lo que está en X. ¿Y cómo paso de esto a cartesiana? Esto por coseno del ángulo me da en X y esto por el seno del ángulo me da en Y. Eso ustedes lo tienen ya. Bueno, y así, tienen el problema 17. Creo que tienen, a ver, el 17 resuelto. 18. 19. Sí, están todos los que competen a tiro oblicuo de la guía, pero bueno, con eso tienen... Está muy detallado todo. Miren, acá fui al revés. Me estaban dando un espacio de a una cierta altura, el espacio recorrido en X, y me pedían en qué instante. Bueno, voy para atrás, divido por B sub 0x y obtengo el instante. Bueno, véanlo en detalle. Van a ver que... ojo que siempre la velocidad es un vector tangente a la trayectoria. Muchas veces en los enunciados dicen, bueno, se lanza un móvil, ¿no? Con un cierto ángulo de tiro, y se sabe que en su altura máxima la velocidad es de tal, 30 metros por segundo. Bueno, ya ese decir, en la altura máxima, la velocidad es 30 metros por segundo, les están diciendo que la velocidad en X es 30 metros por segundo. Porque en el punto máximo, la única velocidad que existe es la horizontal, la que es constante a lo largo de todo el trayecto. Bueno, acá tienen que tener cuidado con lo siguiente. La expresión del alcance, que ustedes
obtuvieron aquí, ¿no? Las fórmulas del alcance, tienen validez, salvo en estos casos que realmente no están lanzándolo desde abajo o desde acá, sino que están, por ejemplo, un avión que viaja a 400 kilómetros por hora, deja caer un proyectil. ¿Cómo pueden calcular el alcance? Bueno, fíjense, ustedes saben que este movimiento es un movimiento a velocidad constante del avión que lanza el proyectil y por lo tanto es la velocidad inicial del móvil que se lanza. En horizontal, ustedes saben que no hay aceleración. Por lo tanto, esta velocidad con que se lanza en X va a ser exactamente la misma cuando llega al suelo en X. No hay cambio de velocidad en X a medida que el móvil va cayendo, aunque describa esta trayectoria. Lo que sí va a haber cambio es de velocidad en Y. ¿Es difícil calcular eso? No, porque la aceleración apunta para abajo. Si quieren, cuando es una caída libre, pueden poner el eje Y para abajo para evitar signos menos, porque todo va a apuntar para abajo. G. La velocidad inicial, si yo lo dejo caer, si el avión, por ejemplo, está circulando a V sub 0 y descuelga solamente, no empuja hacia abajo, pero deja caer, significa velocidad cero, el dejar caer. Es dejar que la gravedad haga lo suyo sin yo darle ningún impulso inicial, ninguna velocidad inicial. Entonces, en I vamos a tener una velocidad inicial en I igual a cero. Por lo tanto, yo lo trato como un movimiento unidimensional como el de la clase pasada, que es una caída libre, vulgar y silvestre, y que tendrá un tiempo de caída. Sucede que el tiempo de caída es el mismo tiempo que está barriendo hacia el costado. Así que como yo tengo esta velocidad inicial hacia el costado, multiplicada por el tiempo, me da este alcance. Es decir, desdoblo el cálculo en lo que es el tiempo para caer, que es el mismo tiempo que va a ser. Vamos a suponer, esto se ve muy bien cuando muestran esos videos vamos a decir, el aniversario de Hiroshima y se muestra desde el mismo avión cómo el instante en el que se abrió la escotilla y se dejó caer la bomba. ¿Qué se ve desde el avión? Es decir, desde acá, poniendo la cámara acá, y el avión está transitando y dejan caer la bomba. ¿Qué se ve desde acá arriba? Se ve un tiro vertical, porque mientras el móvil se está yendo hacia el costado, también se está yendo para abajo, pero la gente que viaja hacia el costado tiene un movimiento relativo cero hacia el costado. Entonces se está viendo cómo si alguien quieto, desde acá arriba, deja caer algo. Y va a tomar un tiempo el caer y que toque el suelo. Bueno, cuando esto se está desplazando, ese tiempo es el que me va a cotizar el desplazamiento, o lo que se le llamaría el alcance en el eje X. Bueno, acá está, tarda 2 segundos en llegar y por lo tanto se calcula todo. Bueno, revisen, van a ver que está con hiperdetalles todos los ejercicios y a ver si hay alguna otra cosa rara. No, por lo que veo, no, acá están utilizando la ecuación 3, cuando calculan la altura máxima. A ver, no, está todo hiper detallado y además que están todos los problemas hechos acá, lo que se refiere a tiro oblicuo. Así que bueno, los invito a que lean, ¿no? Que revisen y que cotejen mientras leen con lo que se vio antes, ¿no es cierto? Con lo que está acá, que van a ver que si ustedes se apegan a esta teoría que está acá, van a poder rastrear paso por paso lo que tienen acá resuelto. Pero háganlo con, digamos, criterio constructivo, es decir, tratar de aprender por uno mismo y luego, en definitivo, si yo ya tuve un tiempo largo, no 1 hora, más tiempo, lo dejo hoy, veo mañana, a ver si por ahí de aquí a mañana vuelvo a leer la teoría, a ver si realmente me faltó asimilar algo, a ver si lo puedo resolver a finish.
no creo que haya incoherencias porque esto ya está revisado. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Yo corto acá la grabación.